Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y te voy a pedir de favor que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo 7. Y vamos a leer todos juntos el versículo 7 y 8. Para los que toman nota, quisiera decirte cuál es el título de la predicación. El título es Pedir, Buscar y Llamar. Pedir, buscar y llamar. Y vamos a ir a Mateo 7, 7, 8. Si ya lo tienes, por favor, un fuerte amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer estas palabras que eran de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y dice en el versículo 7: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién cree que este año 2023 va a ser el mejor de su vida? Amén. A veces hacemos una pregunta y la contestación es inmediata, ¿verdad? Por la fe que tenemos en el Señor, por esa conciencia que tenemos que ya sabemos, ese conocimiento que Dios siempre va a ir con nosotros, que nadie nos podrá hacer frente. Él va a estar con nosotros y nadie nos detendrá. Y cuando decimos que este año va a ser el mejor de nuestra vida, lo debes de creer con todo tu corazón, porque Él va con nosotros. ¿Quién cree que Dios tiene el poder para hacer que hoy puedas tú declarar que es el mejor año de tu vida? Amén. ¿Quién cree que Dios es el mejor alfarero para que con sus manos tú y yo como barro podamos ser transformados y terminemos este año 2023 dándole las gracias porque es el mejor? ¿Quién lo cree? Amén. Si nosotros, partiendo de esa fe, empezamos a hacer lo que nos corresponde, seguramente lo va a hacer. Yo te puedo decir que desde que llegué a los pies de Cristo, genuinamente, cuando yo verdaderamente empecé a sentir la presencia de Dios, cada año ha sido mejor en mi vida, y eso es para la gloria de Dios. Y sé que tú también, si llevas tiempo, lo has experimentado. Si es por primera vez que vienes, créeme, grandes cosas están por venir en tu vida si tú perseveras
y si yo persevero. Dios quiere que nosotros seamos conocidos por nuestros frutos. Él nos quiere ayudar en todo eso, pero para eso tenemos que fundar nuestra fe en la roca firme. Si la fundamos en la arena, ¿qué va a pasar? Cualquier problema que tengamos, vamos a declinar, no vamos a regresar, no vamos a continuar. Tenemos que estar firmes. Es importante saber a dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos alcanzar. Si no tenemos metas, ¿a dónde iríamos? No sabríamos ni para dónde iríamos, solamente iríamos pues hacia donde nos lleva la corriente, ¿verdad? Es importante que nos fijemos metas, propósitos, saber hacia dónde tenemos que ir. Podemos ponernos nosotros, cuando inicia el año, lo más común es ponernos propósitos, ¿verdad? Metas, objetivos, tal vez familiares, ser un mejor padre, ser una mejor madre, un mejor hermano, un mejor hijo, donde quiera que te desempeñes, querer ser mejor, o tal vez mejorar tu salud, o tal vez mejorar en tu área secular, ya sea en el estudio, en el trabajo. Todas esas son buenas metas y buenos propósitos, claro que sí, pero déjame decirte que ese tipo de metas y propósitos son temporales, son terrenales. Y no quiere decir que entonces esté mal que las hagamos, no, hay que ser el mejor trabajador donde estemos, hay que ser el mejor estudiante, hay que ser el mejor miembro de la familia donde estemos, y eso nos va a ayudar Dios. Pero para que nosotros podamos hacer que todas esas cosas sucedan, debemos de poner primeramente lo espiritual, poner nuestros propósitos y nuestras metas muy claras en lo espiritual. Cuando nosotros ponemos todo eso en lo espiritual, ¿qué va a pasar? Pues todo va a venir por añadidura, todo va a ser de la mano de Dios y vamos a prosperar en el nombre de Jesús. Si nosotros solamente nos quedamos en lo terrenal, en lo temporal, nos vamos a quedar cortos de lo que el propósito de Dios tenía con nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Estuvimos viendo, por ejemplo, en la predicación anterior, ¿verdad?, de hace 8 días con nuestro pastor Javier, y en las oraciones, que todas las personas que vienen mencionadas, ¿verdad?, ahí en la Biblia tenían un propósito. María tenía un propósito, José tenía un propósito, Juan el Bautista tenía un propósito de ir preparando, ¿verdad?, al pueblo para que más personas se convirtieran y estuvieran más dispuestos delante del Señor. Hermano, hermana, tú y yo tenemos un propósito eterno, no nacimos de casualidad. Dios tiene un propósito y por eso quiso que tú y yo naciéramos antes de las generaciones que vienen atrás de nosotros, para preparar ese terreno y sean salvos en el nombre de Jesús. Qué bueno que seamos, les repito, una persona saludable, que hagamos ejercicio, que seamos buenos en la familia, en el trabajo, en el estudio, en todo donde nos desempeñemos. Pero imagínense, poder cumplir ese propósito que Dios tiene cuando Él nos creó. Imagínate ese proceso. Él te creó a ti y a mí. Cuando fuimos creciendo nos llamó. Cuando a ti te invitaron a conocer de Cristo, te está haciendo ese llamado. Esa persona que te llamó te ama mucho y te quiere dar de lo que ya conoce, pero el que te está llamando es el Señor. Está tocando a la puerta de tu corazón y dice que si tú le abres, Él va a tener una comunión contigo. Y cuando tú lo aceptas y tienes ese encuentro con Dios, ¿qué va a pasar? Eres salvo en el nombre de Jesús y empiezas a preparar el camino de las personas que vienen detrás de ti. Es por eso que es importante saber a dónde vamos o qué queremos en nuestra vida, qué queremos en este año que inicia, que es el 2023. En ocasiones nosotros nos sentimos vacíos. A mí me llegaba a pasar, yo decía, pues trato de hacer el bien, pero me siento vacío. ¿Qué es lo que pasa? De que no me llenaba del Espíritu Santo. Dios nos creó con una cavidad espiritual y tiene que estar llena o de Dios o a lo mejor vacía o no de Dios. Y nosotros debemos de saber que para que todo esto se cumpla, tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo para poder hacer que este año sea el mejor de nuestras vidas. Si tú le dices, Señor, dame de tu Espíritu Santo, te lo va a dar. Y cuando Él va con nosotros, todo es victoria, victoria, triunfo, triunfo, gloria y gloria. ¿Quién dice amén? Amén. Si ponemos nosotros primero lo espiritual, seguramente vas a ser el mejor trabajador. Si tú oras por tu empresa, si tú oras por tu jefe de trabajo, si tú oras por tu desempeño en el trabajo, solamente dando ese ejemplo en esa área, seguramente vas a ser lo mejor en donde quiera que estés. Primero ponemos la meta espiritual de orar todos los días por mi trabajo y seguramente vas a ser excelente donde quiera que te ponga. Si tú eres solícito donde quiera que estés, siempre Dios te va a poner en eminencia, te va a poner en alto. Y así en todas las áreas de nuestra vida, todo propósito
necesita una perseverancia. Todo necesita perseverancia para que podamos ver un fruto. Y para poder perseverar tenemos que quitar el doble ánimo, el desánimo. Dice la palabra de Dios que todos aquellos, ¿verdad?, los de doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos. Si tú dices, por más que me esfuerzo, pero no logro continuar en un trabajo, no logro continuar en algún proyecto que tengo, es porque tenemos que basar todo primero en las manos de Dios, en su presencia, para que desde su presencia se vaya todo desánimo y podamos nosotros perseverar y ver ese fruto. Tal vez algo que nos impide también poder alcanzar esas metas es lo que pasamos tal vez el año pasado o lo que pasamos en años anteriores. Si nosotros ponemos los ojos en las cosas difíciles que nos han pasado, vendrá tristeza, se vendrá a inundar nuestro ser tal vez de sentimientos equivocados, emociones equivocadas, y no nos dejan avanzar. Todos pasamos tribulaciones, todos pasamos dificultades. Tal vez el año anterior o el anterior tuvimos alguna pérdida, pero todos los que tenemos nuestra fe bien fundada en el Señor Jesucristo sabemos que esa persona, ¿dónde está? En la gloria de Dios. Solamente se nos adelantó, nosotros vamos para allá. Y si no estamos en una constante comunión con Dios, si no nos planteamos tener ese propósito de tener comunión íntima con Dios todos los días, nos vamos a caer, no nos vamos a poder levantar para alcanzar esas metas. O tal vez un fracaso en lo económico, o tal vez un fracaso en lo familiar. Tal vez estás pasando un luto porque te separaste o porque te divorciaste. Yo te puedo hablar de eso y se siente horrible y es difícil levantarte si no estás agarrado de Dios. Pero lo más importante es que no volteemos atrás. Dice la palabra de Dios, olvida ciertamente, ¿verdad?, todo lo que queda atrás. ¿Y dónde nos tenemos que extender? A lo que está delante. ¿Y qué es lo que está por delante de nosotros? La salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la compañía de nuestro Padre Celestial. Te voy a dar un ejemplo para que lo podamos tal vez entender, un ejemplo muy sencillo, pero es muy contundente. Imagínate que tú vas en una bicicleta. ¿Podrías ir manejando la bicicleta volteando para atrás? Seguramente en muy poco tiempo o te estrellas, te lastimas o te pasa algo más grave. Nosotros tenemos que estar siempre volteando hacia adelante, hacia adelante. ¿Es malo recordar a las personas y tal vez soltar una lágrima? No. ¿Es malo recordar algunas cosas, soltar una lágrima? No, pero para podernos levantar en la presencia de Dios y alcanzar las metas. No tenemos que quedarnos en el pasado, tenemos que alcanzar esas metas conforme a la voluntad de Dios. Dios siempre va a tener algo bueno para nosotros y para poderlo lograr tenemos que entrar a su presencia todos los días de veras, en espíritu. Decirle, Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Tenemos que ponernos a cuentas todos los días, porque no habemos aquí ni un solo justo. Somos justificados por la sangre de Cristo, pero todos los días fallamos, tal vez en pensamiento, en una mirada equivocada, tal vez en una contestación. Y todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y creyendo que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, porque Él es bueno. Hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar 3 acciones muy importantes para que tú puedas alcanzar tus metas, tus propósitos, tus objetivos en este año. Y ahí, créeme, con certeza va a ser el mejor año de tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Pues vamos a empezar y te voy a pedir que anotes el punto número 1, la primera acción espiritual que vamos a hacer. Punto número 1, pedid y se os dará. ¿Cómo dice? Pedid y se os dará. Vamos a ver ahí otra vez el versículo 7 de nuestro pasaje bíblico, ¿verdad?, donde nos basamos. Dice ahí al principio, pedid y se os dará. Yo te voy a pedir que al que está al lado tuyo, dile, pídele a Dios y te dará. Díselo al que está al lado y luego díselo al del otro. Dile, pídele a Dios y te dará. Pero lo tenemos que creer. Es una acción espiritual que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar. Cuando estás en constante comunión con Dios, en una íntima comunión con Dios y le pides conforme a su voluntad, créeme que Él te lo va a dar. Cuando Él ya vea que nuestro corazón está preparado para recibir, sostener y hacer producir esa promesa, esa petición que tú le estás haciendo, porque Él conoce todo de nosotros. Todo lo que le pidamos en oración, dice la palabra de Dios, creyendo, lo recibiremos. Entonces, si tú pides, Él te va a dar,
porque Él sabe qué vas a hacer con eso que le estás pidiendo. Cuando nosotros le pedimos con esa fe, también tenemos que estar dispuestos a recibir un sí o un no. Decirle: Señor, hágase tu voluntad. En una ocasión yo le pedí por un familiar que amo mucho, por su sanidad, y su voluntad es soberana. Él es majestuoso y ahora esa persona ya está con el Señor. Puede llegar que a veces tú le hagas caso al enemigo y te diga: no tuvo misericordia el Señor de tu petición, pero Él es soberano, Él no se equivoca y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo, tal vez en mi egoísmo, quería que estuviera más tiempo ese familiar, tal vez a lo mejor sufriendo. No, y Él me dijo: sé que tienes en tu corazón y lo voy a llevar en un lugar mejor. Tenemos que estar dispuestos cuando le pidamos a que cuando Él nos dé, estemos conformes y contentos, porque sabemos que Él nunca nos va a llevar a algo peor o algo grave. Tenemos que estar seguros de eso. Cuando nosotros le pedimos una petición con toda la fe, créeme que Él va a hacer posible esa situación. No podemos pedirle sin fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe nadie puede ver a Dios, nadie puede ver sus milagros ni su gloria. Te voy a dar un testimonio, pero no por balconear a una persona, ni mucho menos, sino para que levantemos nuestra fe. En una ocasión, hace mucho tiempo, en la célula, una persona puso en ganar en célula. Estábamos en ese tiempo de ganar en célula y dice una persona: yo por mi mamá. Bueno, no. Y nosotros le decimos: si quieres la ponemos, ¿por qué crees que no? Bueno, pónganla, pero mi mamá nunca va a venir. Hermanos, tenemos que tener la certeza de que Él es soberano. Él es invencible. Para Él no hay nada imposible, ni la muerte pudo detener su poder. ¿Tú crees que haya algo imposible para Dios? No lo hay. No tenemos que titubear, no tenemos que dudar. Y también he visto muchos ejemplos donde han puesto a sus familiares que son muy duros y muy difíciles, pero ante la presencia de Dios no hay rodilla que no se doble. Porque cuando pedimos, el Señor nos da. Y tú debes de creerlo cada vez que hagas una petición. Cuando pedimos, debemos echar fuera toda duda, porque la duda estorba esas oraciones. Cuando tú no crees, es difícil que se puedan hacer que las cosas sucedan. ¿Hasta cuándo debemos orar por esas peticiones? Hasta que nos dé la respuesta. Si tú le pides, Él te la dará. Hasta que te dé la respuesta tienes que orar. Tal vez nosotros podemos pedirle: Señor, en este año acomódame el tiempo, Señor, en algo temporal, algo terrenal. Acomódame el tiempo para poder yo ir a un gimnasio, para poder hacer ejercicio. Y eso está bien. Pero imagínate si además le agregas primeramente lo espiritual y le dices todos los días: Señor, en una petición, salva a mi familiar, que te conozca, que se convierta. Imagínate, vas a estar saludable, pero además también pidiendo por tu familiar. O tal vez por la enfermedad de un niño, o tal vez por la rebeldía de un joven que se fue de casa. No está peleado uno con otro, los terrenales ni los temporales con lo espiritual, pero tenemos que poner ese orden. Y seguramente, si tú pides por esa persona, te va a dar la salvación de tu familiar, va a sanar a ese niño, va a volver en sí a ese joven tal vez rebelde, pero además vas a estar sano porque tendrás tiempo para tu ejercicio. Pero tenemos que aprender a acomodar bien las cosas y créeme, todo será bendición para nuestras vidas. Esas peticiones debemos siempre visualizarlas. Cuando tú estés haciendo tu oración, debes de terminar tu oración diciéndole: y gracias, Señor, porque ya veo esa petición hecha en mi vida. Ya lo veo sano, ya lo veo salvo, ya lo veo cualquier petición, ya veo ese trabajo tal vez. Tenemos que tener esa fe. Estas peticiones debemos de hacerlas siempre también viendo lo que todavía no podemos ver, o sea, lo que no es, como si fuera. No podemos quedarnos solamente en lo que nuestros ojos físicos ven. Tenemos que verlo con los ojos de la fe. Tenemos que verlo con los ojos espirituales y decir: gracias, Señor, porque ya lo veo. Ya lo veo. En una ocasión, su siervo de Elías decía: ¿ya viene la lluvia? No, todavía no. Ya viene. Y solamente vio una nube más o menos del tamaño de su palma y dijo: ya viene. Él ya la visualizaba. Él sabía con certeza que ya venía el término de la sequía. Nosotros debemos de tener también esa fe
Debemos nosotros poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, no en las circunstancias. Nosotros no estamos exentos de adversidades ni de problemas. Tal vez delante de ti hay una montaña de adversidades. Pues dice la palabra de Dios que si tenemos fe como un grano de mostaza, las montañas se moverán. Y se moverán esas adversidades para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. El respaldo espiritual, para que tú puedas recibir lo que le pides, tiene que ser el temor de Dios. Tienes que estar en santidad. Tienes que estar a cuentas todos los días con Dios. Tienes que consagrarte a Él. Tienes que ser fiel en todos sus caminos. Es importantísimo perseverar, como lo hizo también ahí en ese pasaje bíblico que conocemos muy bien, donde había una mujer que tenía frente a ella un juez injusto. Y ella perseveraba y perseveraba en la petición, y hasta ese juez injusto que no conocía de Dios, dijo: mejor le voy a hacer justicia porque ya me está cansando, ¿verdad? Te lo estoy parafraseando. Imagínate, si un juez injusto es capaz de dar una petición, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama a pesar de lo que somos. ¿Quién dice amén? Debemos reconocer que la ayuda viene de Dios. Pedir es clamar a Dios todos los días, todos los días. Vamos al punto número 2, que es la acción número 2, que te voy a invitar que la puedas anotar ahí. Es buscar y hallaréis. Buscar y hallaréis. Vamos a leer igualmente ahí el versículo 7. Lo primero que fue pedir y se os dará, ¿verdad? El siguiente dice ahí: buscad y ¿qué? Buscad y hallaréis. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, ¿ustedes creen que la hallaremos? Cuando verdaderamente tenemos el anhelo en el corazón de encontrarlo, ahí estará Él manifestándose con nosotros. Nosotros ya vimos en el primer punto que es importantísima la oración. Es insustituible. Tenemos que orar, tenemos que pedir en oración dentro de la presencia de Dios, y sabemos que Él nos dará. Pero también tenemos que buscar nosotros, por medio de la palabra de Dios, su guianza. Tenemos que buscar para que hallemos esos caminos que debemos andar. Tenemos que buscar siempre el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso viene esa recomendación en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice ahí. ¿Por qué? Porque si algo nos promete Dios cuando nos acercamos a Él, su presencia, pero también esa sabiduría para que sepas tomar esas decisiones correctas. Tenemos que buscar su palabra. Tenemos que hacer como en una ocasión Moisés. Moisés tenía un propósito tremendo, y si él tomaba la decisión de no aceptar ese propósito, pues de todas maneras Dios se manifiesta y hace su obra, pero esa persona rechazaría, ¿verdad?, su propósito. Moisés se enfrentó también a murmuraciones, a rebeldías, a mentiras. Imagínate, ¿no? Yo imagino esa escena donde él dice: Dios me dijo que mi hermano fuera el sacerdote, el sumo sacerdote, y sus hijos. Imagínate cómo empezaron a decir y a murmurar, ¿no? Ah, sí, tu hermano, ¿no? ¿Por qué tu hermano? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no otro? Imagínate, todas esas cosas hacen un ambiente adverso espiritual, y puede hacer que nosotros fluctuemos y dejemos de buscar la presencia de Dios. Debemos tal vez nosotros no fundamentar nuestra fe en lo que digan de nosotros, sino en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y Moisés, con una oración genuina, con un corazón genuino, le dijo al Señor que: Señor, por favor, muéstrame tus caminos, Señor, porque quiero andar en ellos, le dijo. Y el Señor le contestó: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A qué descanso se refería? No le iba a dar vacaciones, ¿verdad? Que también es importante para nuestro cuerpo, nos han predicado sobre eso, es importante descansar, pero se refería a ese descanso donde vamos a tener la paz. Si tú buscas por medio del mensaje de la palabra de Dios todos los días esa dirección, tendrás descanso a pesar de las tribulaciones que estemos pasando. Y eso quiere decir que entonces está por venir el mejor año de tu vida.
en el nombre de Jesús, porque tendrás la paz a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias adversas. Leer la palabra de Dios con hambre y con sed, que podamos nosotros anhelar comer y beber de su palabra. Estamos hablando obviamente espiritualmente. Y cuando nosotros eso lo hacemos, ¿qué va a pasar? Van a venir grandes bendiciones. Así como el ciervo brama por las aguas, ¿verdad? Imagínate un ciervo con una sed en el desierto, va y quiere un pedacito de agua, así con esa desesperación, pero no una desesperación de tristeza, sino una desesperación: Señor, necesito de ti. Señor, quiero saber de tu palabra. Estoy por tomar decisiones, Señor, quiero que me guíes, quiero que me des sabiduría, porque todos los días estamos llenos de toma de decisiones, unas más importantes que otras, pero siempre. Y si nosotros dependemos totalmente de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ir al éxito indudablemente. Tenemos que buscar en su palabra esa enseñanza. Si nosotros nos somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a hallar ese camino que debemos recorrer para que nosotros tengamos éxito en todos los propósitos también temporales que nos estemos planteando. Vas a ser el mejor padre indudablemente, vas a tener una salud impecable, vas a tener también la bendición de estar trabajando en un lugar donde tú vas a ser también luz en ese lugar, porque vas a hallar por medio de la palabra de Dios esos caminos. Dice la palabra de Dios que no nos tropezaremos, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Qué pasa si apagan todas las luces y no tenemos nada que ver? Seguramente me tropiezo, ¿verdad? Y me lastimo. Pero cuando tenemos la palabra de Dios todos los días en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro conocimiento, no nos vamos a tropezar, no nos vamos a lastimar, y no porque seamos buenos, sino porque Dios nos lleva de su mano y nos dice: aquí es donde quiero que halles tu camino. Camina por aquí donde no te vas a lastimar ni vas a lastimar a otros. Es una gran bendición siempre tener la guianza de Dios. El que quiere hallar estas bendiciones siempre tiene que depender de Dios. Cuando abras tu Biblia, debes decirle: Señor, háblame. Quiero que me hables por medio de tu palabra. Nosotros a veces tomamos decisiones equivocadas y es por eso que no lo hallamos. Es por eso que aunque lo busques, porque estás tomando decisiones no correctas, es cuando no lo podemos hallar. Su palabra dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Mientras todavía hoy lo puedas hallar, búscalo. Es el consejo de la palabra de Dios. No es una imposición de un líder o de un pastor. Es una recomendación, un consejo de Dios donde te dice: búscame mientras todavía pueda ser yo hallado ahí en tu vida. Quitemos toda barrera que nos separa de Él. ¿Cuál es la barrera más fuerte que nos separa de Dios? El pecado. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, practicamos el pecado, esclavos del pecado somos. Y cuando tú eres esclavo de alguien, ¿tienes tu toma de decisiones propias? No, el pecado es el que se enseñorea de ti. Pero cuando tú tomas la decisión de decir: no más, yo renuncio al pecado, empieza el poder de Dios a ejercer sobre tu vida. Empieza a reposar el Espíritu Santo de entre nosotros y es el que nos redarguye y nos dice: ese camino, aguas, ahí te puedes lastimar. Y cuando lo buscas, hallas el camino de la bendición. Y el camino de la bendición nunca va a ser el pecado, nunca va a ser el pecado, siempre va a ser la obediencia a su palabra, el que tengamos un corazón dispuesto para hacerlo. A mí me impacta una cita bíblica muy impresionante para mí, la del rico y Lázaro, donde son dos varones que tienen vidas diferentes, les tocó vivir vidas diferentes. A uno le tocó mucha prosperidad económica. Tal vez él decía: yo no tengo necesidad de nada, soy rico, lo que quiera lo compro con dinero. Y el otro, Lázaro, no al que resucitó, sino otro, él padeció muchas calamidades, enfermedades, pero nunca se soltó de buscar la presencia de Dios y la halló, porque dice la palabra de Dios que cuando estos varones fallecieron, te la estoy parafraseando también, cuando estos dos varones fallecieron, el que fue consolado y pasó al gozo de su Señor fue Lázaro, a pesar de todo lo que pasó en esta tierra, a pesar de todas las adversidades que pasó, él fue consolado
eternamente. Y el rico, ¿qué pasó? Pasó al lamento eterno, donde estaba siendo atormentado. Y dice esa cita bíblica que de lejos vio a padre Abraham, el rico, y le dijo: manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy totalmente en agonía. Y el padre Abraham le dijo: tú recibiste muchas cosas buenas y no me buscaste. No hallaste mi camino, el camino de Dios. Y él recibió muchas cosas terribles, pero seguramente lo buscó y halló el consuelo eterno. Y que dijo algo que también me impresionó mucho, le dijo: bueno, entonces manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo más hermanos, y que les diga que esto es cierto. Y él le dijo: cada quien, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros con conciencia, tomar el camino de Dios, buscar a Dios para hallarlo. Y esto no se dice de una manera religiosa para espantar a nadie. Si no te conviertes te vas a ir al infierno. No, a eso no nos mandó Dios. Nos mandó a que con amor prediquemos cuál es el camino de Dios y cuál es el que no te lleva al camino de Dios, y que las personas tomen su decisión, tú respaldando en tu lugar secreto con oración. Es importante que mientras todavía lo podamos hallar, lo busquemos. Cuando tú lo buscas, cuando todavía puede ser hallado, seguramente Él nunca te va a rechazar, porque Él nos ama. Él quiere, al contrario, que todos nos salvemos. Busquémoslo ahora, mientras todavía puede ser hallado. Busquémoslo por medio de su palabra. Ahí vamos a encontrar sabiduría en todo lo que tú quieras emprender. Él siempre te va a dar un consejo sabio. Él envió a su Hijo para un sacrificio perfecto. Todos estábamos alejados de Él, no lo podíamos hallar. Pero el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz fue para que nosotros estuviéramos cercanos, para que lo halláramos en cualquier momento en el que nosotros estuviéramos con un corazón dispuesto. ¿Quién dice amén? Él ya hizo su parte de ese pacto. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, buscarlo incansablemente, buscarlo y buscarlo hasta que lo encuentres. Imagínate que se te pierdan unas llaves. Oye, amor, se me perdieron las llaves, búscala. No las encuentro y no me muevo. No hago el esfuerzo y están aquí abajo, ¿no? Tenemos que buscar la presencia de Dios hasta encontrarla, hasta que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. No podemos fluctuar, unas veces sí y unas veces no, porque eso es entonces fundar tu fe en las emociones o en los sentimientos. Hoy no puedo decir: hoy sí tengo ganas de buscarlo, hoy no. Eso no sería agradable a Dios. Para hallarlo es necesario tener disciplina de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios. El tener un devocional electrónico en Camino Extremo es una gran bendición. Por eso el devocional no se fue de vacaciones. La comunión con Dios, la oración y la lectura de su palabra, o sea, buscarlo para hallarlo, es todos los días. Y el que nosotros tengamos una aplicación, créanme, es una gran bendición, porque todos los días tiene algo que decirte Dios para consolarte, para guiarte, para enseñarte, para redarguirte, para poder corregir. Y para eso tenemos que darle la gloria a Dios en el lugar donde nos ha puesto. ¿Quién dice amén? Y darle un fuerte aplauso a Dios por esa gran bendición, esa estrategia que tenemos para leer la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pasar a la tercera acción espiritual y le voy a pedir a mi hermano de la alabanza si puede pasar a ayudarme, por favor. Esa tercera acción espiritual es, punto número 3, llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Vamos otra vez a ese versículo 7, donde ya vimos, ¿verdad?, en la parte inicial y en la intermedia, que es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y en la parte final del versículo 7 dice: llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Si nosotros llamamos, seguramente Él, con su infinita misericordia, nos va a abrir, porque Él quiere que nosotros estemos en su protección, en sus brazos. Él nunca nos va a dejar la puerta cerrada si nosotros llevamos una actitud correcta delante de Él. Si nosotros, al decirle: Señor, verdaderamente estamos dispuestos a hacer lo que nuestro Señor nos está diciendo, Él siempre te va a abrir
te va a abrir esas puertas. La palabra de Dios dice llamarle en tanto está cercano. Eso lo dice ahí en Isaías. Llamarle en tanto está cercano. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que dejar ese camino de pecado, ese camino impío, dice la palabra de Dios, para poder estar cerca de Dios. Dios es santo, Él no convive con el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos pecadores, vamos con un arrepentimiento genuino, Él va a decir: yo a ti te amo, el pecado no lo quiero, pero a ti te amo. Y yo quiero que tú tengas una vida transformada, pero no se hace en un solo día y ya. No vas a un encuentro y ya. Vas a un encuentro, pero para que a partir de ahí tengas una comunión íntima, verdadera y diaria con Dios, y tengas un encuentro con Dios todos los días y puedas estar lleno de su Espíritu Santo, porque si no estás lleno, van a venir cosas espirituales feas que van a querer entrar. Voy a decir: está vacío, ahí cabemos. Y no solamente yo, voy a ir por 7 peores para que el estado de esa persona sea peor del que era antes. Por eso es importantísimo todos los días tener un encuentro con Dios, todos los días llamarle, para que Él nos abra y habitemos en su presencia, para que estemos con Él. Tenemos que dejar también todos esos pensamientos que nos alejan de Dios. Decirle: Señor, quítame estos pensamientos del mundo y ponme uno como los tuyos. Estar volviendo nuestros pensamientos todo el tiempo a la voluntad de Dios. La tentación, lo que se gesta aquí, el campo de batalla del enemigo es aquí, y él te está empezando a vender ideas para que tú le des la espalda a Dios. En ti está aceptar comprarle esas ideas, pero también está en ti decirle: Señor, yo vuelvo mis pensamientos a ti en todo momento. El pensamiento no es pecado, el pecado es consumarlo. Pero si viene un pensamiento equivocado, vuelve a Él. Llámale y dile: Señor, quiero estar contigo. Él te abrirá y te va a decir: aquí estás seguro, aquí no te lastimarás, tú puedes entrar aquí confiadamente conmigo, porque aquí te va a ir bien siempre. Hay que volver siempre nuestros pensamientos equivocados a los pensamientos y a la presencia de Dios. Llamarle es clamar también con todo nuestro corazón: Señor, te necesito. Solo no puedo, Señor. Necesito de ti. Seguramente Él te va a abrir y te va a decir: necesito que tú siempre tengas el anhelo en el corazón de estar conmigo, porque sé que solo no puedes. Tienes que estar conmigo para dar mucho fruto. Tienes que estar pegado a mí, dice su palabra, para dar mucho fruto. A mí verdaderamente me da terror volver atrás, estar lejos de Dios, salir sin su protección. Y todos los días, por ese carácter que tengo, en el cual Dios me creó, todos los días tengo que ir a la presencia de Dios, porque si no me pierdo. Este trabajo es todos los días, llamarle todos los días y abrirle. Clamar con todo tu corazón y ofrecerle tu vida como un sacrificio vivo y santo. Decirle: Señor, te agradezco por todos los beneficios que has hecho en mi vida, en mi familia. ¿Cómo agradecértelo, Señor? Amándote con todas mis fuerzas. Hacer un esfuerzo por servirle. Pedirle un llamado y Él te abrirá. Él te abrirá puertas de oportunidad. Cuando lo llamamos de esa manera, créeme, con toda convicción, Él te va a abrir y te va a abrir una puerta de oportunidad. Si tú le pides algo temporal, algo terrenal, como un trabajo, Él es bueno y te lo da. Creo que tú lo has vivido, tú lo has sentido, y es bueno que te dé ese trabajo y que seas el mejor en ese trabajo. Pero si no nos quedamos cortos y nos vamos más allá, le decimos: Señor, gracias porque ya hiciste que ensanchara mi negocio, se hizo más grande gracias a ti, Señor, pero hoy yo quiero ensanchar tu reino, Señor. Quiero predicar las buenas nuevas. Si tú le pides un llamado, Él te lo va a dar. Él te va a poner en el lugar donde hay más necesidad en la iglesia. ¿Para qué? Para poner mucho fruto en tu servicio. ¿Quién dice amén? Amén. Si nosotros juntamos todo esto, seguramente va a ser el mejor año de tu vida. Todos tus propósitos terrenales y temporales se cumplirán, pero también
todos los espirituales. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Estar en oración todo el tiempo. Estar leyendo su palabra y estar ocupados en las obras de nuestro Padre. Tal vez alguien ya se fue, no se ha ido a un encuentro, pues todavía no puede tal vez servir formalmente porque es un proceso. Pero puedes servir en tu casa. Puedes ayudarle con amabilidad a mamá a los trastes, a barrer, a lavar. Puedes ayudarle a papá con amabilidad en su trabajo también. O puedes hablarle a todas las personas que están a tu alrededor de las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No necesitamos todavía tener un servicio tal vez formal aquí para ya servirle en todas las áreas de tu vida. Y si ya tienes el tiempo de poder solicitar un servicio, solicítalo. Créeme, será el mejor año de tu vida. Y si ya tienes un servicio, ofrécele tu vida a Él. Sé fiel, sé humilde, ten temor de Dios y créeme que el fruto vendrá añadido, porque el fruto viene de su presencia, viene de Él hacia con nosotros. Cuando tú le llamas, Él abre de inmediato. Hoy la palabra de Dios nos dijo algo muy importante. ¿Quieres que sea tu mejor año? Yo te ayudo. Te dice, ven, platiquemos. Yo conozco los anhelos de tu corazón. Y si tú estás conmigo, todo te saldrá bien. Nadie te podrá hacer frente. Y es cuando nosotros podemos hacer que las cosas sucedan. Él, hoy por medio de su palabra, nos dijo que lo busquemos, que lo hallemos, que le pidamos primeramente, ¿verdad? Si hacemos todas esas acciones espirituales, todo vendrá por añadidura. Nosotros debemos de tener algo muy grabado, tenemos que hacer conciencia de eso. Es importante que no te quedes viendo hacia atrás. Es importante que no veas los fracasos tal vez del pasado o lo que te pasó el año pasado, porque seguramente no te dejará avanzar. Pero si tú le pides al Señor y le dices, me extiendo a lo que está adelante, haremos grandes cosas en el nombre de Jesús. Estarás preparando el camino para tus generaciones. No creo que sea un propósito menor el que tú te puedas sentar o hincar o postrar en la presencia de Dios en el lugar secreto para pedir, buscarlo y llamarlo. Es lo más valioso que puedes hacer y será el mejor año de tu vida. Yo quiero, para terminar, darte un testimonio de mi esposa. Mi esposa, le doy gloria a Dios por su vida. Esta misma predicación que hoy Dios me puso a compartir con ustedes, analizando su vida desde que la conozco, ella la ha hecho suya desde antes. En este año se cumplen 8 años del fallecimiento de sus papás. Fallecieron los dos el mismo año. Imagínate, un golpe terrible, que fácilmente, si te quedas viendo hacia atrás, no alcanzas ni a que te dé, ni a que lo halles, ni a que te abra. Y ni un solo día la he visto fluctuar en su fe. Todavía a la fecha se le salen lágrimas por los familiares que partieron, pero siempre la veo volteando hacia adelante, extendiéndose adelante. Y eso es un testimonio que como iglesia, como hermanos, nos debemos animar todos unos a otros. Duele, sí, pero extendámonos. El día que Dios nos llame o venga por su iglesia, estaremos junto con esas personas que ya se adelantaron solamente. Pero no debemos de perder la fe, no debemos de caer en desánimo.
Si Dios todavía te tiene a ti y a mí aquí, es porque hay un propósito para preparar el camino de las generaciones que vienen. ¿Quién dice amén? Amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor si tú lo tienes ahí en tu corazón. Te voy a pedir que cierres tus apuntes. Te voy a pedir que cierres tus apuntes. Y un favor más, ponte de pie. Vamos a orar delante de la presencia de Dios para darle gracias por todo lo bueno y misericordioso que es con nosotros. Cierra tus ojos solamente para no distraernos. Bendito Padre, Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque el primer objetivo siempre es darte a ti toda la gloria, Señor. Hoy declaramos como pueblo, Señor, como tu pueblo de Camino Extremo, Señor, que este 2023 será el mejor año de nuestras vidas, Señor. Declaramos que tu presencia irá con nosotros en todo momento y tú nos darás descanso, Señor. Pero también declaramos que tu gloria se manifestará en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Al ver tu gloria no tenemos que morir para verla, Señor. La podemos ver desde aquí, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Y hoy queremos nosotros decirte, Señor, que no voltearemos atrás. Hoy nos extenderemos, Señor, a lo que está delante, que es ese premio supremo, Señor, de la salvación, la vida eterna, Señor. Está la eternidad contigo, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú escuches nuestra oración. Sabemos que en este año, Señor, te vamos a pedir y tú nos darás, porque pediremos conforme a tu voluntad, Señor. Hoy nosotros sabemos, Señor, que todos esos objetivos, Señor, que nos planteemos en este año, terrenales o temporales, se cumplirán, porque primeramente vendrán respaldados por pedirte en oración, Señor, que todo nos salga bien, que nunca te apartes de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre de nosotros, y sabemos que lo demás vendrá añadido, Señor. Hoy también te damos gracias porque sabemos que si nosotros te buscamos, Señor, te vamos a hallar, Señor. Hoy te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que todavía es tiempo, Señor, de que pueda ser hallado en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por la instrucción que tú nos has dado, por la enseñanza, Señor, incluso tal vez la corrección, Señor, porque tal vez me estaba faltando hacer algo, Señor, depender aún más de ti, Señor. Y hoy yo sé, Señor, que en este año te buscaré, y siempre, Señor, siempre, porque tú eres bueno, te voy a hallar. Y por eso hoy te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Hoy leeré tu palabra, Señor, con la intención, Señor, de que tu Espíritu Santo sea que me revele, me redarguya, Señor, hasta los más íntimos secretos de tu palabra, Señor, y así nosotros poderlos poner por obra. Es bueno, Señor, que yo pueda plantearme, Señor, comer sano, pero qué impresionante es también, Señor, el poder comer y beber de tu palabra, Señor. Esas son cosas eternas, Señor, son cosas invaluables, Padre. Hoy nosotros sabemos, Señor, que tú eres bendición, que tal vez he tenido fracasos en el pasado, Señor, que tal vez, Señor, he pasado dificultades, pero hoy te doy muchas gracias, Señor, porque sé que en ti hay esperanza. Yo sé, Señor, que si te llamo, tú vas a abrir, Señor. Y cuando se conjuntan todas estas acciones, Señor, espirituales, Señor, el pedirte, el buscarte, el llamarte, Señor, tu gloria, Señor, se derramará sobre de nosotros. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, en señal de rendición. Hoy te decimos, Señor, llénanos de ti, Señor, porque sabemos, Señor, que en ti está que este año sea el mejor de nuestras vidas, Señor. Tú nos diste cualidades, Señor, tú nos diste cosas, Señor, en las cuales nosotros podamos tal vez desempeñarnos aquí, pero sabemos que somos limitados. Necesitamos, Señor, de ti, y sabemos que si vamos con un corazón correcto,
tú nos darás, tú nos abrirás y te hallaremos en todo momento, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Qué hermoso es iniciar, Señor, algo contigo. Y hoy estamos iniciando, Señor, un año más, pero en tu presencia, Señor. Qué fabuloso es. Y por eso hoy te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Que cuando me vaya bien durante todo este año, siempre en mi corazón esté decir: gracias a ti, gracias a Dios. Que tengo un matrimonio unido, gracias a ti. Que tengo una salud plena, gracias a ti. Que tengo un trabajo que provee bien para mi familia, gracias a ti. Pero gracias, Señor, porque tú me escuchas, porque tú me das, porque tú, Señor, me abres, y porque siempre te puedo hallar. Y con eso declaramos que será el mejor año de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.